Ok, vamos a hablar de codependencia. Bueno, lo que llega gente, voy a hablar un poquito así a manera introductoria de la codependencia, porque a veces la gente a veces confunde el amar con depender y luego no saben cómo superar el apego efectivo para poder hacer del amor una experiencia plena y saludable. Entonces, en lo que llega más gente y paso al caso práctico de codependencia y narcisismo entre una pareja, voy a hablar un poquito, ¿no? De que a veces confundimos amar y depender, y aunque mucho se ha escrito sobre el amor en la literatura, pues desde los griegos hasta lo contemporáneo, fíjense que se esconde el temeroso intento de descubrir los aspectos peligrosos de la más codiciada de las aspiraciones humanas. ¿Qué quiere decir eso? Que en la literatura no se exponen los peligros del amor. El amor es peligroso, o sea, y aunque suene a creencia, sucede aquí que como no sabemos, confundimos con amor lo que no es. Como decía el psicoanalista Jacques Lacan, amar es dar a quien no es para darle lo que tú no tienes. Entonces es como una utopía, ¿no? Está complicada la frase, pues, pero se refiere con eso de que amar es dar a quien no es, porque idealizamos, para darle lo que no tienes. Esa persona también te idealizó. Entonces, pues se confunde el amor con la codependencia afectiva, pero esta codependencia pues genera sufrimiento, genera depresión, genera problemas. Y pues bueno, pregúntale a sus terapeutas cuál es la consulta más solicitada después de la ansiedad, y van a ser las relaciones amorosas, normalmente las codependientes. Bueno, pues voy a hablar brevemente de un acercamiento al apego afectivo y sus malentendidos. Es un apego, pero es que hay bajos umbrales para el sufrimiento. Es decir, hay apego, genera sufrimiento, no lo aguantas, tienes poca tolerancia a la frustración, pero también tienes una ilusión de con mi amor lo voy a cambiar, con mi compañía ella va a ser una princesa. Pero no, esa es una idealización, eso no existe, y si no pasó al inicio de la relación, no va a pasar. Solo si ambos hicieran su trabajo de terapia, su compromiso personal, su responsabilidad, pues a lo mejor sí. También en estas cosas de la codependencia hay vulnerabilidad al daño, hay miedo al abandono, hay una baja autoestima que tiene que ver con los problemas de autoconcepto: cómo me veo, cómo me siento, cómo me trato, cómo me hablo a mí mismo. Y si digo, eres un gordo, tonto, viejo, y convenzo a mi, ¿cómo se llama? A mi inconsciente de ello, me va a dar eso y me va a decir, perfecto, te voy a hacer sentir así todo lo mal que tú quieres. Por eso por ejemplo, en la terapia racional emotiva conductual dicen, cuida tu diálogo interno, escúchate, autoobsérvate, porque eso que te dices y te repites es lo que te va a dar. Es parecido en la Biblia, ese versículo que dice, pedid y se os dará. Y si estás diciendo, no puedo, soy un inútil y soy muy malo en el trabajo, pues te va a ir muy mal y vas a ser un inútil y lo vas a demostrar. Entonces, aquí el chiste es, aquí la cuestión es, ok, ¿cómo promuevo la independencia afectiva? ¿Cómo dejo de depender de la pareja? ¿Cómo dejo de depender de los demás, de todo lo externo, para sentir valor que yo debería tener en lo interno, ¿sí? Y a veces, pues como confundimos apego o dependencia con amor, pues vienen estos amores enfermizos que hacen sufrir a la humanidad. Pues vean todos los dramas coreanos, turcos y americanos en Netflix.
Habla de amores enfermizos, codependientes, narcisistas, que se necesitan el uno al otro. Y es que lo glorifican y lo normalizan en la cultura popular. ¿Sí? Bueno, y no nomás en la cultura popular, pues desde Shakespeare con Romeo y Julieta se romantizaban muchas relaciones tóxicas entre familias. Entonces, pues aquí el tema tenemos que desarrollar asertividad. ¿Qué es la asertividad? Pues la mejor manera de expresar y decir las cosas en el momento adecuado. Y eso nos va a ayudar a lidiar con la ansiedad, con la depresión. Y bueno, les repito, todavía no entró el tema, espero que lleguen a lo mejor más personas, así que compartan, denle like para que empezar antes, porque la verdad, como tengo que leer mucho hoy, quiero acabar rápido el live porque me tengo que chutar pues como un libro entero a ver cómo le hago. Y estoy dando introducción importante y para que se escuchen, para que se autoobserven, para que sientan y para que no se me vayan a enloquecer y a tripear, vamos a hacerles una pequeña inducción, porque a partir de ahora vamos a ver de manera protegida, de manera sana, con mucha concentración y mucha claridad, esta información que yo les quiero dar para que todos mejoremos. Y yo les prometo que su vida va a empezar a cambiar en algo pequeñito el día de hoy. Y conforme ustedes se comprometan con autoobservarse a sí mismos y se vayan conociendo y se vayan escuchando, se concentrarán más y de manera sabia, relajada, divertida, pero bastante honesta. El día de hoy van a empezar un pequeñísimo cambio conductual que a lo mejor es la chispa que necesitan muchas personas para empezar un cambio verdadero el día de hoy. Entonces bueno, yo soy Emanuel y estos se quedan grabados en YouTube. Los descargo y los subo, ahí el link está en mi perfil. Bueno, entonces estoy hablando de cómo la codependencia pues nos lleva a amores mal concebidos, amores enfermizos, amores en el que depende mi validación del otro para yo sentirme bien. Pero ahí les va, es que es una adicción afectiva y es un vacío grandísimo que no se llena. Sí, pero es un círculo vicioso, hay como un cierto masoquismo, pero hay que saberlo ver. A ver, un gran porcentaje de pacientes psicológicos o psiquiatras consultan por problemas derivados de una dependencia afectiva extrema que les impide establecer relaciones amorosas adecuadas. Y es que la familia no nos enseñó, ni la iglesia para los que son creyentes, ni el Estado, ni la escuela, ni el Netflix. En ningún lado nos enseñan a tener herramientas. Y hay una cosa chistosa, porque, bueno, pues trágica, no chistosa. En términos psicológicos se sabe mucho más y hay mucho estudio de la depresión que de la manía. ¿Qué es la depresión? Pues no quiero hacer nada. ¿Qué es la manía? Estoy ansioso y quiero hacer cosas, pero con descontrol, con sufrimiento. La ausencia de amor nos ha preocupado mucho más que el exceso afectivo. Nos preocupa sentirnos solas, sentirnos solos. ¿Cómo voy a tener X cantidad de años si no tengo una pareja estable? ¿Sí? Pero no criticamos el exceso afectivo que sucede en una relación narcisista y con codependencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque sobreestimamos las ventajas del amor. Fíjense lo que dice el libro, es de un psicoterapeuta. Sobreestimamos las ventajas del amor. Decimos, no, es que el amor es súper top, es lo mejor, es chidísimo, es bacán. Pero minimizamos sus desventajas. Solo vemos lo bueno, pero también tiene desventajas en ciertos casos. Y vivimos con el apego afectivo a nuestro alrededor, lo aceptamos, lo permitimos y lo patrocinamos.
Entonces, desde un punto de vista psicosocial, vivimos en una sociedad que es coadicta a los desmanes de amor, porque es criticado estar solo. ¿Cómo estás sola? Si tú eres una mujer valiosa, empoderada y no sé qué, no puedes estar sola. Y entonces, a lo mejor busca una pareja, pero desde algo que no es sano, cae en codependencia, pero bueno, pues ya no está sola, ya tengo a alguien, hasta me compró una casa y una camioneta nueva, pero sufro y soy codependiente y ahorita vamos a hablar de eso. Dice, ¿quién no ha caído alguna vez bajo los efectos del apego amoroso? Porque es un amor obsesivo que se dispara y nada parece detenerlo. Esto es una manía. La depresión es, me bajo, me calmo, me ralentizo, no quiero hacer acción. La manía no, la manía busca, es obsesiva, continúa, da ciclos, ¿sale? Pues ahorita estoy terminando la semana, pero la siguiente semana vamos a estar viendo 6 principios básicos antiapego para dejar la codependencia. Hay que entender el apego, la primera parte. La segunda parte, hay que prevenir el apego afectivo para que no te llegue. Pero si ya estás en una relación, pues hay que aprender a vencer el apego afectivo, la codependencia, porque ese es el combustible de los narcisistas. Hay que fomentar el autorrespeto y el autocontrol. Y a veces nos hacemos el autoengaño y hay que autoexplorarnos, tener autonomía para tomar decisiones sin depender de la pareja y encontrarle un sentido a la vida, ¿no? Entonces, pues hay algunas... A ver, el apego o la codependencia es una adicción, tal cual, por eso es tan difícil. Y dice el autor, depender de la persona que se ama es una manera de morir en vida. Es una automutilación psicológica donde el autorrespeto lo regalas, lo pones así en un altar a la otra persona como una ofrenda que ni siquiera agradece. Y se disfraza, fíjense, y lo voy a decir otra vez, con las series de princesas que les ponen a las niñas de pequeñitas a partir de los 2 años, todas esas princesitas, les disfrazan de amor romántico una codependencia, una relación no sana, hay que sufrir para obtener el amor. Hay que ser la gata de mis hermanas de Cenicienta para obtener el príncipe azul. Y ya le están implicando, ya les están grabando en su mentecita. Es algo importante, no sé. Por eso lo digo. Entonces, se disfraza de algo bueno, el amor romántico, pero es un amor codependiente, enfermizo, adictivo, malo como una sustancia. Y entonces la persona puede sufrir una despersonalización que es muy lenta, muy gradual, pero es implacable, hasta convertirse en un anexo, en un robot, en una masa que sirve a esa persona amada, porque la codependiente es un simple apéndice, es una extensión, pero ya pierde el valor de persona, el valor de ser humano, el valor de mujer o de hombre, dependiendo, ¿no? Y es que luego se dicen frases que suenan muy bonitas cuando las escuchamos en una serie en Prime o en Netflix, así con un cielo estrellado y que están acá hundiéndose el barco en el mar y que se dicen cosas como: mi existencia no tiene sentido sin ti. Vivo para ti nada más. Ella lo es todo para mí, ¿saben? O sea, ese tipo de cosas que en el momento pueden sonar románticas, melosas, amorosas, pero en realidad están escondiendo una relación de codependencia adictiva y destructiva. Luego esas de que si él se va, yo me desvivo. Yo no puedo vivir sin ti.
te idolatro, te necesito. O sea, hay hasta TikToks y una chava que la detiene la policía y que se la lleva y que le dice, no me acuerdo cómo se llama la muchacha, pero dice, fulanita, te amo, te necesito. Acá bien dramática, ¿no? Pero es que ahí les va. Pensamos que estas afirmaciones son muestras de amor, que son representaciones verdaderas y confiables del más puro e incondicional de los sentimientos, pero no es cierto. Es una emoción codependiente, adictiva, autodestructiva. Pero la tradición ha pretendido inculcarnos un paradigma distorsionado y pesimista, que sería el auténtico amor irremediablemente debe estar infectado de adicción. Y entonces hay series, híjole, no, pues tremendas, pues entonces meten la adicción en el amor, pero la adicción es algo que destruye a una persona. Entonces, pese a lo nocivo de la relación codependiente y que el narcisista se porte muy mal con ella y todo, las personas son incapaces de ponerle fin a la relación. Y entonces, por ejemplo, aquí citan algo, dicen, llevo 12 años de novia, pero estoy comenzando a cansarme. Esto lo dice en terapia. El problema no es el tiempo, que sean 12 años, sino el trato que recibo. Él no me pega, pero no me trata bien. Y dice que mi aliento huele a excremento. Y me da pena decirlo, pero así me dice. Y no le gusta y se siente con vergüenza, ¿no? Pero entonces dice, me insultó y me dijo que me fuera de su casa y que si no era capaz de comprar lo mínimo para hacerlo feliz, que mejor me fuera. Ahí estaba ella con el narcisista, que le prohíbe salir, a divertirse, que le revisa el narcisista el celular, cuando ella está dormida le revisa el celular, a ver quién, le revisa el WhatsApp, para ver que no se haya salido escondidas con las amigas, pero él sí se sale con sus amigas y amigos, ¿no? Pero entonces dices, bueno, si ella ya no está a gusto y le dicen que su aliento huele mal y le hace sentir mal, ¿por qué sigue? Y entonces esperanzada, ella dice, es que lo amo. Y le dice al terapeuta, tú me vas a ayudar a desenamorarme, ¿verdad? Porque estoy muy enamorada de él. Me maltrata, pero estoy muy enamorada. Pero ayúdame a desenamorarme. Que sería un camino así como mágico o facilito, pero que no la curaría. Porque pues las reestructuraciones afectivas, cuando agarramos las emociones, el sentimiento, las somatizaciones y las vemos, es una revolución en el interior, y cuando es real es dolorosa, porque te da un golpe de realidad y dices, llevo 12 años perdidos con este hombre, con este narcisista, ¿sí? Y entonces a esta mujer que estaba en terapia se le responde que una persona no tiene que esperar a estar desenamorada o a dejar de sentir amor para terminar la relación. Porque esto no se produce por la voluntad, porque si no por voluntad diría, ay, me quiero enamorar de fulanita porque fulanita me conviene en todo sentido, y si está bonita no la amo, no siento nada por ella, pero hago un ejercicio de voluntad y me enamoro con ella y vivo una vida de cuento. No funciona así, ¿sí? De hecho dicen que uno no se enamora del que quiere, sino del que puede. Entonces, pues para esto se tiene que enfocar de tal manera como se hacen los problemas de farmacodependencia, donde el adicto debe de dejar pues la sustancia o lo que haga, aunque se le antoje, aunque su cerebro se lo pida y su cuerpo se lo pida, la debe de dejar. Porque, por ejemplo, en el caso del fármaco dependiente, lo que la terapia intenta promover en las personas que son adictas es básicamente tener autocontrol, ¿sí? Y pues bueno, es un balance. No tengo el placer de la sustancia en ese momento, sacrifico.
pero a largo plazo va a ser más placentero saber que estoy limpio, que mi salud mejora, que soy funcional. Igual pasa con la codependencia, ¿sí? Con la comida y con el sexo también pasa igual, o sea, son impulsos que dices, son placenteros, qué rico, pero si a lo mejor yo ya sé que me hace daño, tengo que tener fuerza, autocontrol para vencerlo, ¿sí? Y hay que aprender a superar, esto es súper importante y es como una onda muy conductual en el sentido que hay activadores, creencias y consecuencias. Tengo un activador que me recuerda a mi niñez, conecto con creencias que se pueda repetir lo que sufrí en la niñez y tengo conductas o consecuencias y para no experimentar ese miedo, pues hago una conducta adictiva, ¿no? Entonces hay que aprender a superar los miedos que se esconden detrás del apego, detrás de la codependencia, detrás de ese falso amor, detrás de ese, ¿cómo le llamaría? En ese depender, que le llamamos amor, pero es depender, es dependencia. Y hay que mejorar la autoeficacia para levantar la autoestima, ¿sí? Pero pues es difícil. Entonces, bueno, ya voy a pasar al caso, ya di como una introducción pues de lo que es la codependencia y que es como una sustancia, es un adicto, el cerebro lo pide, pero hay que vencer ese impulso a ceder para pasar a que se eduque, haya un cambio conductual, emocional, y que se refleje en un mejor estilo de vida y entonces que la persona codependiente deje de sentir ese terror, ese miedo al abandono, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hablar de un matrimonio codependiente. Él en este matrimonio, él es el codependiente y ella es la narcisista, que aparte tiene una manipulación parental en este caso, ¿no? Entonces, Carlos es codependiente. Y a ver, déjame revisar algo. Sí, ok. Ok, él es codependiente y trabaja horas para ganarse el amor de su esposa y no quiere pelear. Él llega a casa, ella le pelea, él le saca la vuelta, no le contesta, evita conflictos, pero sufre ansiedad porque se siente rechazado y también se siente de que si no le discute aunque sea un poquito, ella no se va a sentir atendida y lo va a abandonar y eso le da terror. Laura tiene 40 años y ella tiene un poquito de rasgos narcisistas, ya centrada o su imagen en todo lo social y usa mucha manipulación emocional, se victimiza, critica para controlar y ha alienado a su hijo en contra de Carlos. Le dice, no, tu papá no es bueno, no, tu papá es un haragán, tu papá de seguro ahorita no estaba trabajando, de seguro estaba tomando con sus amigos y por lo tanto no te quiere. Entonces esa es como una alienación parental, ¿no? Y el muchachillo pues, de 12 años repite los discursos de mamá. Papá es un fracasado, papá es irresponsable y tiene idealizada a la madre y desprecia al papá. Entonces, bueno, ahí se ve clara la manipulación narcisista de ella, ¿no? Entonces, pues el señor Carlos llega a terapia exhausto y dice, no, pues es que hago todo por ellos, pero pues ya mi hijo me odia, repite lo mismo que mi esposa, me hace caras, no me quiere ni saludar, me voltea la cara y luego mi esposa también me humilla, me critica y si por algo le respondo con algo que tengo la razón, se victimiza y me dice, ya ves, porque soy mujer, me dices que no sé qué, pero yo estoy aquí cuidando al hijo y tú en la calle, quién sabe con quién, se victimiza. Pero aquí viene algo, dices que yo ya no aguanto, yo ya quiero el divorcio, ya le pago la pensión a mi hijo y ya no quiero, ya no es saludable para mí, pero si pido el divorcio me voy a quedar solo y tengo terror a estar solo. Me da mucho miedo la soledad, no aguanto, nomás de pensarlo y empiezo a sudar y a temblar, y empieza así, ¿no? Pero
pero por otro lado, ya no aguanto estar con mi mujer. Entonces fíjense, ya no aguanto estar con la mujer, la quiere dejar, pero plantearse el escenario de dejarla le hace sentir terror, vacío y mucho miedo a la soledad. Entonces, pues ahí sigue. Entonces, ¿qué pasa? Carlos no expresa su dolor. ¿Por qué? Pues porque él es codependiente. Me pongo de tapete. Soy migajero. Pero pues trata de ocultarlo con trabajo excesivo y de repente le dan ataques de ansiedad y se siente súper mal. Entonces, bueno, pues aquí es un análisis de terapia Gestalt que habla de cómo las emociones se quedan atoradas, enfrascadas, acomodadas por no haber sido expresadas en alguna parte de nuestro cuerpo. Entonces Carlos pues evita el contacto, es decir, no quiere entrar de manera racional, emotiva y somática a la situación. Entonces no quiere confrontar a la esposa, no quiere confrontarse a sí mismo porque tiene miedo al rechazo, ¿sí? Y entonces ahí no está haciendo pues su ciclo de que dice ya tienes que, que dejar esta relación, pero se queda aquí por el miedo en lugar de decir pues ya la dejo y pues bueno, ya el miedo lo trato en terapia y la soledad, pero no se permite, ¿sí? Entonces, lo que hace también él es como que proyecta, dice, es que mi esposa Laura, que es súper narcisista, tiene la culpa de mi infelicidad. Pero no está él tomando su responsabilidad, pues él eligió, él se casó con ella, él decidió tener un hijo con ella, pero pues como no quiere entrar en contacto consigo mismo, dice, ella tiene la culpa de mi infidelidad. Esa mujer narcisista es culpa de mi infelicidad. Ella es la culpa de mi infelicidad. Entonces, pues no toma, avienta al otro la bolita. Entonces, pues, y hay una polaridad no integrada, lo que les digo, él quiere ya su libertad, pero tiene miedo a estar solo, tiene miedo al abandono si no está casado. Entonces es como dos cosas, uno negro, uno blanco, que quiere, ya no aguanto, pero no quiero estar solo. Entonces ahí es un problema de polaridad. Y bueno, pues por parte de Laura, a ella le falta como reconocerse o conciencia, porque no se da cuenta el daño que está causando. Porque ella vive en su narrativa de víctima, pero también de superioridad, y pues adoctrinando al hijo, ¿no? Entonces, pues ella también tendría que trabajar, pero pues eso le toca a ella, a Carlos, que está en terapia, pues él está resolviendo para ver cómo resuelve ese temor, ese miedo, para así dejar la relación, ¿sí? Y es que ella trae introyectos de su casa que a lo mejor su mamá y su abuela le enseñaron. Un hombre debe obedecerte. Una buena mujer sabe controlar a su hombre. Son creencias irracionales que a lo mejor en algún momento sirvieron. Dicen en los libros de psicodinámica que todo mecanismo de defensa y todo introyecto, ¿no? Y también lo dice Albert Ellis y Aaron Beck, que en algún momento funcionaron para defendernos, pero se quedaron como un paradigma establecido y ahorita ya solo nos pueden estorbar. Hay que cambiarlos, hay que tirarlos a la basura y sacar algo nuevo. Entonces ella tiene unos mandatos rígidos que chupó, que se comió y que introyectó, que los metió dentro de ella, de su mamá y de su abuela. Entonces, pues Carlos lo que en realidad llega sintiendo como ansiedad, en realidad es cuando lo empieza a platicar, a sentir, se hace una inducción así un poquito como hipnótica para sentir el cuerpo, pues él trae mucha ira, pero detrás de la ira trae mucha tristeza que no expresa. Y entonces como la energía se estanca y esa energía fuerte, imagínense como un motor a punto de estallar, pero que yo trato de calmar, que yo trato de callar, como si le envolviera cosas,
pues esa energía estancada pues le provoca ataques de ansiedad, tiene que salir por algún lado, ¿no? Y como no hay acción y no hay reacción y no hay hay un compromiso de liberar eso, pues nomás está repitiendo el círculo y ya no aguanta más. Entonces, aquí la invitación a este señor Carlos, que es codependiente, que le aguanta todo el maltrato a la esposa por el miedo a sentirse solo, pues tiene que contactar con sus necesidades reales, no las de su esposa. Tiene que cumplir también primero sus expectativas humanamente reales, eh, sentirse valioso. Y también tiene que confrontar a Laura porque con tal de no pelear, como que se queda callado, ¿no? Y entonces tiene que asumir su responsabilidad también él y no victimizarse. Y si ella se victimiza para manipular, él no debe de victimizarse con los demás cuando se queja a lo mejor de su vida o de su esposa, sino tomar la responsabilidad. Entonces, por ejemplo, en el Gestalt hablan mucho del aquí y el ahora en el cuerpo, ¿no? Entonces te van a sentar, te van a cerrar los ojos, unas inhalaciones, unas exhalaciones, a veces te dicen un shuckling, así que es como este movimiento, o a veces así nada más, percibiendo tu cuerpo, para entrar en contacto no solo, o sea, ir más allá de la mente hacia las emociones, hacia el cuerpo, las emociones que están alojadas energéticamente, por decirlo, en el cuerpo, que para que no suene mágico lo de energéticamente, es que segregamos hormonas y esas hormonas producen reacciones químicas en nuestro cuerpo a diferentes órganos, y eso es a lo que me refiero energéticamente, pues hay cortisoles, adrenalinas, dopaminas, endorfinas, etcétera. Ese sería el movimiento energético en el cuerpo, para no ponernos mágicos. Y entonces se le confronta, y ya que empieza a estar en contacto con su cuerpo, con la realidad, con el aquí y el ahora, y decir es viernes y estoy en México y estoy sentado en una silla y siento mi peso de mi cuerpo en la silla, en los pies, mis brazos, siento el peso sobre mis rodillas. El terapeuta le dice, a ver, cuando dices me quedaré solo, ¿dónde lo sientes? Y entonces él hace un poquito cara de angustia y dice, ay, aquí en el pecho, lo siento aquí en el pecho. Y el terapeuta le dice, ¿qué le dirías a esa sensación? ¿Sí? Y entonces él empieza, no, no te quiero sentir, me pesas, me das miedo, me estorbas. Y el terapeuta le dice, si te estorba y te da miedo, ¿por qué la guardas? ¿Y por qué la guardas aquí en tu pecho, cerca del corazón, cerca de los pulmones? Y entonces él dice, porque la necesito para vivir. Y entonces él cae en cuenta que él trae la creencia que necesita ese sentimiento de soledad para sentirse vivo, para poder llevar esa relación con esa esposa narcisista que él eligió. Y de esa manera se empieza a dar cuenta que pues ya no está tan sano, que ya no hay amor, que sí hubo amor, y amor puro y bonito y deseo, pero ya se fue. Entonces, esa fue una técnica, el aquí y el ahora en su cuerpo. Y luego a veces te pueden poner lo que se llama la silla vacía. Entonces, si yo estoy sentado acá me ponen enfrente una silla para trabajar a lo mejor polaridades, ¿no? Y entonces me siento ahorita de este lado y a ver, el Carlos sumiso, ¿sí? Entonces, no, pues me quedo aquí porque no soporto que mi hijo me odie. No, pues aguanto a mi esposa porque tengo miedo al abandono. No, pues yo aguanto aquí porque mi abuelita ultracatólica me dijo que es pecado divorciarse. Ese es como el sumiso.
Ok, va y saca más cosas, ¿no? Y la siente y hasta medio se enoja y luego medio llora y luego medio se calma. Va, lo estabilizan, unas respiraciones. Ok, aquí está el sumiso. Ahora ponte acá. Entonces acá se sienta, acá queda la silla vacía. Y entonces ahora es un Carlos libre. Y le dicen, a ver, actúa como si fueras libre. Actúa como si tuvieras un poder y no sintieras ese miedo al abandono. Y empieza a decir, pues merezco paz. Y aunque me duele al principio, sé que lo puedo lograr. Y ya no quiero estar en esta relación y voy a tratar de acabarla de la manera más gentil posible. Y le dice el terapeuta, ¿cómo te sientes? Y sonríe. Y hasta se pone acá así, se abre de hombros así, pero chingón. Muy bien, muy fuerte. Me sentí muy libre. Y le dice, regrésate de esta de la silla de la libertad a la silla de la sumisión. No, ya no quiero, yo quiero estar aquí. Y también lo hace ver, ok, ¿qué ganas y qué pierdes en cada parte? Si eres sumiso, ¿qué ganas y qué pierdes? Si eres libre y poderoso, ¿qué ganas y qué pierdes? No, pues acá voy a perder una familia, pero gano pues autoestima, amor propio, pues que mi hijo se consiga un psicólogo, que se arregle esto y todo, y a lo mejor va a ir mejor. Y voy a estar a lo mejor solo sin una familia, pero no voy a estar sufriendo. Y le dice, eso es en lo libre. Ahora en lo sumiso, ¿qué ganas? No, pues que estoy con mis hijos, aunque no, con mi hijo aunque no me quiera, con mi esposa aunque no me quiera y no me siento solo. ¿Y qué pierdes? Pues que me siento basura, que me siento enojado y triste. Y ya me di cuenta que siento una adicción a sentirme triste. Por eso les hablaba en el texto primero de Walter Rizzo, que habla que la codependencia es como una persona que es adicta a alguna sustancia o al alcohol. Y hay que trabajar así de fuerte. Y bueno, pues también se puede dramatizar en esta terapia Gestalt el miedo al abandono, ¿no? Entonces, él, Carlos, el codependiente, se sienta en esta silla y le habla en esta silla como si en esta se encontrara su esposa y y le dice, oye, pues yo ya no quiero estar contigo, esto ya no es saludable, ya hemos hablado y ya no hay vuelta atrás, ¿sí? Y entonces, ok, está aquí en la silla de Carlos y entonces él cambia su personaje y ahora se sienta en esta silla donde él representa a su esposa y le habla a él mismo. Y lo que él interpreta que ella le diría, sin mí no eres nada, eres un fracasado si yo no te ayudo, todo lo que eres es gracias a mí, como hombre no vales nada, me necesitas. Y se da cuenta que son frases que ella le dice cada semana y que le duelen mucho y que sabe que no son saludables y ve la magnitud. Y al mismo tiempo se da cuenta que es más grande su miedo que la humillación. Es más grande el miedo a sentirse abandonado por dejar la relación que tener autorrespeto y continuar siendo ahí fastidiado, ¿no? Por una narcisista. Entonces, bueno, en estas dramatizaciones se pueden responder uno al otro de manera hipotética y hay información y hay de repente cosas chistosas, ¿eh? Cuando la persona conecta fuerte en esa terapia de la dramatización o de la silla vacía, pasan cosas como en constelaciones que te llega información, ¡pum! Y la dices. Y le puedes decir, ¿qué le diría a tu yo exitoso? A tu yo actual que no es exitoso y que se siente débil. Y de repente salen unas, pero bien sabias, bien fuertes, bien contundentes. Porque nuestro cuerpo, cuando conectamos, estamos muy ubicados a lo lógico, el hemisferio izquierdo, y tenemos que conectar a lo creativo.
del hemisferio derecho, que haya otro tipo de soluciones que no tienen que ver con reglas, con lógica, con moralidad, y que a veces son muy sabias, y esto pasa en esta terapia, la terapia Gestalt. Entonces, pues bueno, pues ya dramatiza qué va a suceder, qué le va a decir ella cuando le pida el divorcio, cómo se va a sentir él. Y y como experimento le propone, le dice, a ver, si ya te sientes un poco más fuerte, y le dice, sí, ya me siento un poco más, digo, esto lo platico rápido, pero esto fue hora y media. Le dice, a ver, di en voz alta, le dice a Carlos, di en voz alta, Laura, ya no acepto que me hagas menos. Y empieza, Laura, pero empieza así gritando, ya no acepto que me hagas menos. Así de, empieza como pues, a gritar, enojado, como ni siquiera le dijeron, pues exprésalo. Y empieza así a decirlo, y ya estoy enojado, y ya no aguanto, y empieza hasta a decir groserías. Pero era toda la energía atorada. Y empieza, y tas, y síguele, y hasta le pasan acá, hasta le dicen, a ver, ten esta almohada, y Laura, ya estoy harto, y así empieza a sacar esto, y se empieza a abrazar, y ya luego, fue un error, y empieza a llorar. Toda la energía que estaba reprimida, la ira y la tristeza, y eso era lo que le ocasionaba los ataques de ansiedad. Y se avienta ahí 10 minutos llorando como si fuera un niño, un hombre de grandote de 45 años. Y ya que termina, ¡oh! ¡Ay, qué bien me siento! ¡Ay, así de... también había llegado que con una tosecita y que con una asma y no sé qué, ya no tenía nada, ¿sí? Y pues bueno, aquí ya dio un grandísimo paso, ya se dio cuenta que sí tiene que cambiar, sí se da cuenta que tiene que pues, reconocer su codependencia, que es como si fuera una adicción a una sustancia, que lo tiene que trabajar y tiene que empezar, y se le dan ejercicios para en su casa o en su trabajo también sacar así con respiraciones y con ruidos. Uno muy frecuente sale, haces así como el suspiro, pero fuerte. Eso es como para sacar esa rabia. Y pues bueno, pues sí dice, pues le voy a pedir el divorcio a mi mujer. Ya no puedo estar con una narcisista, y pues arreglamos. Y ya mi hijo, pues a lo mejor siguió yéndome de la casa. Si me extraña, y si no me extraña, pues ni modo. Tengo que vivir con ello. La vida continúa, pero primero estoy yo, primero está mi salud. Ya no aguanto esta ansiedad, ya no aguanto esta incertidumbre y este sentimiento de estar atrapado en este sentimiento, en este círculo vicioso, ¿sí? Entonces, pues una clave así, una frase de cierre del terapeuta es, Carlos, no estás eligiendo entre Laura y la soledad. Estás eligiendo entre que ella sea tu prisión o tu libertad. Y ese vacío que tanto temes, ya lo llevas aquí adentro por estar callando tantas emociones. ¿Qué tal si le das voz a ese vacío? Y entonces dice, bueno, le dice al vacío, él le dice al vacío, ya no quiero que vivas aquí, ya no puedes vivir aquí, ya no eres bienvenido, a partir de hoy ya no eres bienvenido y te vas a tener que empezar a ir. Y parece como una frase boba, parece como, ay, si a poco por estas frasecitas y por gritar y por, claro, porque sacó esa energía que estaba reprimida y se permitió entrar en contacto con con su cuerpo. Y el cuerpo a veces nos habla, y el cuerpo nos habla de la emoción, y la emoción pues también puede venir
del pensamiento. Entonces, pues esta es la manera como él trabajó y, y que es una invitación a ustedes. Dense oportunidad de que si dices, es que yo tengo mucho miedo a que me deje la pareja. ¿Dónde sientes ese miedo? No, pues en la garganta, en la espalda, como un peso que hasta me encorva y por eso ando encorvada. Dale voz a ese miedo. ¿Y qué diría el miedo? Te estoy controlando. Eres mía. Continúa con él. Me alimento de lo negativo. Eso diría el miedo, ¿eh? Te necesito. También te necesita el miedo para existir. Y cuando empiezas a romper, cuando empiezas a darte cuenta, cuando le das voz a lo que es sentimiento, pasan cosas a nivel cognitivo y a nivel somático eso sí, después de una terapia gestal de estas, es ya en la noche o saliendo, terminas bien cansado y a lo mejor 2, 3 días te vientas muy cansado porque ¡pum! Fue un movimiento de energía tan repentino y tan fuerte con los ejercicios de las sillas, con los ejercicios de verbalizar, de sentir y sobre todo también con el ejercicio de darle voz y gritar y llorar y rabiar y dar golpes y vete de aquí, que consume mucha energía, pero es muy sanador, es muy catártico y permite que fluya, que se equilibre, dirían los psicoanalíticos o los psicodinámicos, que se alivia la tensión. Al aliviarse la tensión deja de haber reacciones de conversión, reacciones somáticas y te empiezas a sentir mejor, vas a dormir mejor. Dormir mejor te va a ayudar al cuerpo a regenerarte, tus neuronas, tus células, todo tu aparato respiratorio. Y tiene que ser ahí alimentar en lugar del círculo vicioso, un círculo virtuoso, ¿sí? Entonces, bueno, ya para cerrar, nada más les recuerdo que pues se repite el live para que lo vean completo en YouTube. Ahí en el link de mi perfil está el link hacia el YouTube. Y esta semana, bueno, por ahorita está terminando, pues, pero el lunes y todo vamos a estar hablando de cómo dejar de ser codependiente, qué pasos hay que hacer, cómo hay que reconocer, porque a lo mejor no sé que tengo algo mal, pero no sé qué tan codependiente soy y sí lo soy. Entonces también para ver eso y ver qué alternativas puedo hacer para yo tener una mejor vida, que mi pareja viva más a gusto, que mis hijas vivan más a gusto y pues todos felices. Y si por algo ya no se puede, pues ni modo, empezar a tomar decisiones difíciles, ¿no? Y separarse, pero a lo mejor hay que verle, hay que verle. Entonces, nada más les cierro aquí un poquito miren, por ejemplo, aquí les voy a hablar de cómo es estos sentimientos de amor que son adictivos, pero confundimos el apego con el amor. Entonces, dicen, el sentimiento del amor es la variable más importante de la ecuación amorosa, pero no es la única. Ese sentimiento de amor no es lo único, porque también debe haber respeto, comunicación, también deseo, que haya equidad de los gustos, también que la religión, porque no, ni modo que uno sea de religiones que están encontradas, ¿no? Ideologías más o menos similares, el tipo de humor, la sensibilidad, etcétera. No solo es lo que le llamamos amor, que ni siquiera eso es el amor, ¿eh? Pero bueno. Y hay gente que es adicta a la relación, es una adicta afectiva, codependiente, pero no se da cuenta. Y si ves la sintomatología, es lo mismo del trastorno de consumo de sustancias, ¿sí? Pero en lugar de a una sustancia, la dependencia está relacionada con la seguridad, que es simbólica porque ni siquiera es real. Me siento segura de tener a alguien. Me siento segura que después de mi divorcio, fulanito me llevó a vivir a su departamento. Pero a lo mejor ni lo ama y si revisan el fondo ni lo quiere. Pero
pues es codependiente, aparte tiene apego ansioso, no puede estar tiempo de romper con una pareja y luego brinca a otra. O hay veces que en el matrimonio ya traían ahí de amante, se divorcian y pues ya el amante ahora es el esposo. Ahí hay tema porque pues se van a repetir patrones, pero no lo ven, ¿sí? Porque son como les digo, es como un diagnóstico de adicción. Entonces fíjense, en este diagnóstico de adicción hay unos pasos A, B, C, D, E y F que serían, ok, no me tratan tan bien, pero ya pasó tanto tiempo que ya me hice súper dependiente. Ese es el A. El B, a esta muchacha que les decía codependiente, la ausencia de novio, cuando no tenía novio, sentía un síndrome de abstinencia, así como los que están adictos al alcohol o algo, ¿no? Síndrome de existencia, entonces pues necesita a alguien. Paso C, aunque en ella había un deseo de dejar a la pareja que a lo mejor no se daba cuenta, sus intentos no eran exitosos y ahí seguía. Paso D, como invertía mucho tiempo y mucho esfuerzo para poder estar con él a cualquier precio, aunque se tuviera que poner de tapete, por encima de todo, invertía mucha energía y tiempo. Y eso le lleva al paso E. Le empezaba a ir mal en lo social, en lo personal, en lo laboral, en lo recreativo. ¿Por qué? Pues porque su todo era no dejar a tener contenta a la pareja para que no la dejara. Y el F, pues sigue alimentando este vínculo a pesar de darse cuenta que ya no está bien la relación, pero es que dice, no me puedo permitir estar sola, tengo terror a estar sola. Es más, si lo dejo es porque ya tengo otro. Y nomás van brincando. Entonces sería una amorodependencia, por ponerle un título, un nombre, ¿no? Sin demasiado amor. Una dependencia psicológica de la pareja. Entonces, pues es muy común. Después de la ansiedad, estas relaciones tóxicas de codependencia son las cosas más solicitadas, reportan los terapeutas a nivel mundial, ¿no? Entonces, pues bueno, espero les haya llamado la atención y que sea pues un llamado a que nos autoobservemos, a ver cómo estamos con la pareja, qué tipo de concepto tenemos del amor, pues para tratar de mejorar, ¿sale? Pues yo soy Emanuel y buenas noches, hasta luego.